Ustedes bienvenidos a este canal de YouTube Nelter de la Cruz. Me gusta y acá abajo la campanita. Vamos. Que en el aeropuerto de Hermosillo los taxis de plataformas no pueden entrar. Se ha dicho ya que es por disposiciones federales, es una prohibición federal, no pueden entrar a recoger pasaje. Entonces, pues bueno, hay una concesión de taxis que pues la gente, los pasajeros, pues se ven obligados a salir del aeropuerto hacia la calle para poder pedir un taxi de aplicación en búsqueda pues de algo más económico. Preguntarle si usted qué opina de esto y si estaría de acuerdo o pensaría en que se podría cambiar esta disposición. Esto no solo ocurre en el aeropuerto de Hermosillo, sino en otros aeropuertos, ¿no?, del país. Y en para concluir mi participación, presidente, pues la semana pasada se levantó la huelga en la Universidad de Sonora, que duró 11 días. Preguntarle si usted qué información tuvo de esta huelga y qué es lo que se puede hacer pues para evitar que en un futuro pues se vean afectados los estudiantes. En el caso de la Universidad de Sonora son unos 40,000 estudiantes. ¿Cómo apoya el gobierno federal a las universidades públicas, ¿no?, con recursos? Esta huelga se dio por que el sindicato no estaba de acuerdo pues con los aumentos, con lo que se les ofrecía. Esas serían mis preguntas, presidente. Bueno, en los dos casos nosotros nos ponemos de acuerdo siempre con los gobernadores. Y en el caso de Sonora le tenemos mucha confianza al gobernador Alfonso Durazo, y lo que él decida, nosotros lo respaldamos. Si se trata de una concesión federal, pero él sostiene de que tiene que cambiar el sistema o considera de que está bien como opera actualmente, pues siempre nos guiamos por su opinión. Él nos representa, desde luego, sus facultades tienen que ver con la soberanía del Estado, pero nosotros también, como federación, podemos intervenir. Y en este caso le tenemos mucha confianza al gobernador y lo que él decida. Y lo mismo en lo que menciona sobre la universidad. Por lo general son los gobernadores, las gobernadoras, las que atienden estos asuntos. En el caso de la federación, recuerden ustedes que se autoriza un presupuesto. Nosotros enviamos un proyecto de presupuesto al Congreso y la Cámara de Diputados autoriza el presupuesto, que incluye pues la educación, la salud, el desarrollo, la infraestructura, todo, los salarios, las prestaciones, todo completo. Y es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto. Entonces se entregan los presupuestos, las universidades son autónomas, ellas manejan su presupuesto. Estamos nosotros procurando que no suceda lo que pasaba antes, de que los aumentos en el salario se daban por abajo de la inflación. Estamos cumpliendo de que los aumentos nunca estén por abajo de la inflación, siempre arriba. También, aun cuando son autónomas las universidades, tiene que buscarse el que manejen bien su presupuesto, porque también en las universidades, aunque son autónomas, se mantienen privilegios
y hay maestros que ganan muy poco, maestros de asignatura. Sin embargo, hay otros que ganan muchísimo, incluso que ni trabajan, pues, que son aviadores. Sí, hay maestros universitarios que ganan más que el presidente y rectores. Y gastan mucho en obras, antes más. Ahora he estado observando que ya se miden, pero antes una buena cantidad del presupuesto era para construir obras, porque ahí estaba el chanchullo, mucha infraestructura. Entonces tienen que tener una mejor orientación del presupuesto, priorizar, no permitir privilegios, desde luego no aceptar la corrupción, no dejar sin apoyo a los que más lo necesitan. Pero eso tiene que ver con el manejo administrativo. Antes habían casos en donde se hacían inmensamente ricos rectores, duraban a veces 10, 20, 30 años dominando en una universidad pública. Y tenían negocios de todo tipo. En la época en que se rechazaba más a los estudiantes que querían ingresar a las universidades, se daba el caso de que el mismo rector de la universidad pública tenía su universidad privada. Entonces, a los que rechazaban, los mandaban a su universidad privada. ¿Supiste de algo así? Bueno, a ese extremo. Claro, hay que ser respetuoso de la autonomía, pero eso no significa que no podamos cuestionar esas irregularidades, ¿no? No mucho. Es que tenemos bastantes asuntos diarios y la verdad yo descanso, me aligeran la carga algunos gobernadores, gobernadoras. Me siento representado por ellos, me ayudan a resolver problemas. Para que entre todos pues, estemos atendiendo las necesidades del pueblo. Él, lo que nos diga el gobernador. Sí. A ver, vámonos con el periodista inglés. Qué interesante lo que pasa en el Parlamento inglés. Una vez me invitó Corby, lo explico. Cada semana
el primer ministro, en ese entonces era la ministra May, tiene que ir al Parlamento, porque es un sistema parlamentario. Entonces, creo que es miércoles o jueves, un día. Y entonces es una sala antigua, histórica, pero no muy grande, desde luego más pequeño que esto. Entonces, están sentados de un lado los conservadores y enfrente los del Partido Liberal. Pero esa es la distancia, o menos, así. Y hay, pues no sé, 150, 200 de un lado y 150, 200 del otro. Y enfrente está el líder de la oposición y el primer ministro. Y entonces empieza el debate sobre los temas. Y es lo más acalorado y apasionado. Y se dicen cosas. Y unos y otros. Un verdadero parlamento. Y me llamó mucho la atención una expresión ahí cuando se burlaban de los opositores, que así como, pero tiene otra connotación, pero es le decían a los opositores. Y no, pues esto es el equivalente a los borregos, ¿no? Como burla. Pero muy interesante ese proceso, ¿no? Del sistema político inglés, sistema parlamentario. Me llama mucho la atención. Bueno, con respeto, presidente, es un teatro. Pero bueno, señor presidente, soy David Raby de Inglaterra y es para mí un gran honor poder participar en este acto de diálogo participativo en apoyo a la 4T. Soy ahora periodista del periódico Morning Star, el único periódico diario explícitamente socialista en el mundo de habla inglesa. Y también participo en el sitio web Labour Outlook de la izquierda del Partido Laborista. Y en un medio que se llama Alborada, de un chileno británico, Pablo Navarrete, que él y su equipo hacen un excelente trabajo audiovisual sobre América Latina. Bueno, hago lo que se podría llamar periodismo solidario. Había pensado decir periodismo independiente, pero usted ha dicho más de una vez que los periodistas independientes no son realmente independientes. Entonces digo lo que creo que soy, periodista solidario. Porque desde hace 4 años me parece que es esencial dar a conocer al público británico este proyecto de transformación que usted representa. Es que en mi país casi nadie conocía la 4T y la esperanza que representa para México y el mundo. Mi carrera profesional fue de profesor de historia latinoamericana. Llegué por primera vez a este maravilloso país en 1967 con un proyecto de doctorado de la Universidad Británica de Warwick sobre los maestros rurales y su papel en las reformas revolucionarias de 1921 a 1940. Rápidamente me convertí en admirador del gran presidente Lázaro Cárdenas y del general Francisco J. Mújica. Y como usted ha dicho un par de veces recientemente, yo también creo que Mújica debería haber sido el presidente de México en 1940.
En la carrera académica en las universidades de Toronto y de Liverpool, estudiando los procesos populares en México, Colombia, Venezuela, Cuba y otros países, me fui dedicando cada vez más al trabajo de solidaridad. Por eso ahora, con algunos colegas británicos y mexicanos residentes en el Reino Unido, estamos construyendo el Mexico Solidarity Forum, no igual al Mexico Solidarity Project de Estados Unidos, aunque compartimos ideales con ellos. Desde luego, en el Forum tenemos buenas relaciones con Jeremy Corbyn y Laura Álvarez, pero ellos están tan ocupados con su Peace and Justice Project y su trabajo político en el Reino Unido y a nivel global, que no pueden dedicarse sistemáticamente a difundir la información sobre la 4T. Por eso hace falta el trabajo de nosotros, de periodismo. Por eso nos toca a nosotros entonces hacer ese trabajo, y la primera pregunta mía va en ese sentido. ¿Cómo ve usted la importancia de la solidaridad internacional con México y la 4T y la mejor manera de construir solidaridad popular? Y mi segunda pregunta se refiere específicamente al trabajo de las embajadas mexicanas. Me parece que la embajada mexicana en Londres y otras en Europa en general casi no difunden información sobre la 4T. Hacen bien su trabajo diplomático y atienden a la comunidad mexicana, pero del proceso de transformación no hablan. ¿No sería posible impulsar un trabajo sistemático de información del proceso desde las embajadas, facilitando el acceso al conocimiento de esta realidad tan trascendente por las y los ciudadanos británicos y de otros países? Gracias. Bueno, yo creo que hay bastante relación con los pueblos de América Latina, de todo el mundo. Hay comunicación con las organizaciones que defienden a los trabajadores, que defienden a los pueblos. Estamos constantemente pendientes para que no se cometan violaciones a derechos humanos. Por ejemplo, no vamos a dejar de manifestar nuestra protesta por lo sucedido en Perú. Les molesta mucho a los de la clase dominante en Perú que hablemos sobre el tema, pero consideramos que se cometió una gran injusticia al destituir al presidente legal, legítimamente constituido, Pedro Castillo, y que todo se originó porque en el Perú domina un grupo que está al servicio de una oligarquía, de una minoría rapaz, tanto local, nacional, como foránea. Entonces, los que tenían el control político, no voy a mencionarlos, en el Perú, perdieron la elección, porque el pueblo de Perú, la mayoría dijo, queremos a Pedro Castillo. Pero ¿cómo a Pedro Castillo si es de la sierra, si usa sombrero? Entonces, como son muy clasistas, muy racistas,
empezaron con una campaña en su contra. Bueno, yo creo que llevaba 1 mes, 2 meses de gobierno y ya en el Congreso, dominado por los políticos tradicionales, ya habían iniciado un trámite para destituirlo, y luego otro, y luego otro, y luego otro, hasta que lo lograron. Y me llamó mucho la atención, y lo dije en ese entonces, que cuando lo destituyen y lo encarcelan, la primera que se manifiesta es la embajadora de Estados Unidos en Perú, avalando la decisión ilegal y arbitraria del Congreso. Entonces, vamos a seguir haciendo estas denuncias. Lo mismo en el caso de Assange. ¿Cómo nos vamos a quedar callados si él está injustamente preso y es una violación flagrante a la libertad? Y la mayoría de los medios de información convencionales, la prensa más famosa en el mundo, calla de manera cómplice. Entonces, esa postura la vamos a seguir manteniendo. Lo mismo en defensa de los migrantes, no solo de nuestros paisanos, sino de todos los migrantes del mundo, porque nadie abandona sus comunidades, sus pueblos por gusto, lo hacen por necesidad. Pero quienes se sienten los dueños del mundo, en vez de buscar atender las causas del fenómeno migratorio, lo que hacen es darle la espalda a esos problemas, a esos dolores de la humanidad y seguir trabajando o medrando en su propio provecho. Entonces, en México tenemos que estar atendiendo lo del fenómeno migratorio y al mismo tiempo tenemos que estar sensibilizando de que es importante atender las causas, combatir la pobreza en América Latina, en el Caribe, en el mundo. Fui a Naciones Unidas y dije de que era inmoral que 1.000 millones de personas en el mundo vivan con menos de $1 diario, cuando una minoría acapara muchísima riqueza en todos los países, sobre todo en los más desarrollados. Entonces, esa postura la vamos a mantener. Claro, no podríamos hablar de estos temas si no tuviésemos autoridad moral, si en México no se estuviese aplicando una política en favor de los pobres, como lo estamos haciendo.
Si en México imperara la corrupción, nosotros no podríamos hablar de desigualdad, ni de violencia, ni de nada. Entonces, no podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. El prestigio del gobierno de México surge, se origina por lo que se está haciendo en México. Siempre he dicho que la mejor política exterior es la interior. Si funcionan bien las cosas en el país, si limpiamos nuestra casa, si hay bienestar, si hay paz, si hay tranquilidad en México, podemos ser respetados afuera. Y eso es lo que venimos haciendo. Acerca de nuestra embajadora, le tenemos mucha confianza a Josefa González Blanco. Es buena embajadora, una mujer honesta, y sí se requiere de más información de todo el servicio exterior sobre lo que está sucediendo en nuestro país. Hay una realidad, no todos los que están en el servicio exterior coinciden con nuestro proyecto de nación, porque hemos sido muy respetuosos y se ha respetado el servicio civil de carrera. En la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, hay pues diplomáticos que tienen otra formación, porque el modelo neoliberal o neoporfirista duró mucho en México, 36 años, y caló bastante. Entonces, fue mucho tiempo de imposición de una política económica, entonces no se puede así cambiar de la noche a la mañana, son procesos, y además somos respetuosos de las libertades y de la diversidad, de la pluralidad. Eso es la democracia. Y en general, todos los que trabajan en el servicio exterior, aún no simpatizando del todo con nuestro proyecto, han actuado de manera responsable. No han habido actos de traición, no al gobierno, a México. No hay un cónsul, no hay un embajador que diga, se pueden quedar callados, pero ningún cónsul, ningún embajador va a avalar lo que dijo este senador Kennedy.
Kennedy de republicano y de, ¿cómo se llama? De Luciana, sí, con todo respeto a los de Luciana, sí, para no confundir. Pero pues nadie ve bien eso, porque se está afectando a México, se daña a México, es una ofensa a México de un senador irresponsable, completamente. Pero bueno, así está lo del servicio exterior y quienes nos ayudan mucho a difundir lo que se está llevando a cabo en México, el proceso en México, son los migrantes mexicanos. Allá tengo información, constantemente se está discutiendo sobre el proceso mexicano y sobre el humanismo mexicano, nuestros paisanos van dándole seguimiento a todo este proceso. Yo creo que esto pasa también en otros países del mundo y siento que son mexicanos y también latinoamericanos. Ahora me llamó la atención, hice un comentario aquí acerca de un dirigente preso en Guatemala y una candidata, hija del expresidente y militar Ríos Montt, me contestó de manera muy agresiva. Si yo lo único que planteé es de que familiares de este dirigente preso vinieron a pedirnos que si podíamos nosotros ayudarlo por cuestiones humanitarias, porque está enfermo. Y como al parecer tiene que ver con el movimiento campesino de la época de mayor confrontación que hubo en Guatemala, que participó más el ejército y había también guerrilla. Entonces, de esos tiempos en que se cometieron pues muchos abusos, aquí estuvieron en México refugiados guatemaltecos. Entonces, de entonces hicimos un trámite, ¿no?, para ver si se podía permitir que esta persona viviera pues sus últimos días en México, porque está muy enfermo. Entonces, la candidata, porque van a haber elecciones en Guatemala, ya ven, es lo mismo en todos lados. Esto de el senador de Luciana es por lo mismo, por las elecciones. Y también ya se manifestó el gobernador de Florida, DeSantis, que quiere ser candidato del Partido Republicano a la presidencia, porque pues quieren de esa manera, ¿no?, posicionarse
En el caso de los republicanos, con una postura antimigrante. El caso de DeSantis, que gobierna Florida, pues autorizó una serie de medidas en contra de los migrantes, cuando Florida se desarrolla, progresa por el trabajo de los migrantes. Yo no sé qué harían sin los migrantes, un día sin migrantes. Pero también hay gente que sostiene que todos los males de Estados Unidos tienen que ver con los migrantes. Bueno, aquí hemos analizado encuestas en donde se le pregunta a los estadounidenses si creen que los migrantes introducen droga o fentanilo, y la mayoría contesta que sí, porque nosotros nos quejamos del Reforma y del Universal y de ¿cómo se llaman las cadenas de radio? Radio Fórmula y la W, y nos quejamos de Televisa y de Azteca. No. Allá está, como dicen los jóvenes, bueno, no. Sí es muy fuerte el control de los medios en Estados Unidos. Ahí sí no se informa nada, todo es pura manipulación. Que aquí nos quejamos, ¿no? Que desde luego que no se informa, hay manipulación, pero comparado con lo de allá, no, aquí hasta parecen seguidores de los Flores Magón o de Daniel Cabrera o de Francisco Zarco, en comparación con lo que sucede. Y fíjense que no era así en Estados Unidos. Tenían una prensa libre. La prensa formaba, educaba. Era una escuela para el ciudadano estadounidense. Tenían dos cosas muy importantes: su poder judicial, que era recto, todavía se conserva. Por eso muchos revolucionarios, aquí al periodista inglés que le gusta la historia, sabe de que a Hidalgo lo detienen y lo fusilan en Chihuahua porque iba hacia el norte. Juárez permanece 2 años con su gabinete en Chihuahua y 1 año completito en Paso del Norte, lo que ahora es Ciudad Juárez. Y Madero inicia la revolución en el norte, precisamente en Ciudad Juárez. Y los Flores Magón se van a hacer su periódico Regeneración a Estados Unidos, porque aquí en ese entonces era la ley fuga, era entierro, encierro o destierro. Entonces, si un periodista, como sucedió con los Flores Magón, que estuvieron presos allá, y otros periodistas
acudían a un juez, podían obtener su libertad bajo fianza. Pero aquí no había eso. Aquí era mátalos en caliente. Entonces, ya no tienen esa prensa, ya perdieron eso, lamentablemente. Entonces, por eso, si se les pregunta a los ciudadanos estadounidenses, no a todos, desde luego, pero sí muchos tienen la idea, vienen los migrantes y nos traen el fentanilo y nos vienen a envenenar, a dañar, a matar a nuestros jóvenes con la droga. Y muchos se creen eso. Entonces, tenemos nosotros que continuar informando, orientando, hablando con la verdad y explicando que toda esa propaganda negra pues la usan para sacar provecho personal, político o politiquero. Entonces hablaba yo del caso de los republicanos, que no de todos, sino de estos que han hecho declaraciones muy ofensivas, pero también de la señora hija de Ríos Montt, de Guatemala. Quiere decir de que sí están pendientes, ¿no? Porque eso lo expresé creo que ayer o antier, y de inmediato la señora, porque está en campaña, creo que en agosto hay elecciones en Guatemala y ella es candidata y se está posicionando con ese discurso, ¿no? En apariencia en contra nuestra, ¿no? Como los republicanos en Estados Unidos, y así es en todo el mundo. Entonces, sí es importante informar. Nosotros ya llevamos mucho tiempo informando y con la participación de mucha gente, porque esto no es un asunto de un solo hombre o de un grupo de mujeres y de hombres, sino somos millones, construimos este movimiento de abajo hacia arriba. Una de las recomendaciones que hacemos es de que se trabaje casa por casa, que te toque la puerta, se lleve un volante, un periódico, se hable con la gente. Soy fulano de tal, vengo a invitarle a participar para que se destierre la corrupción de México, para que haya justicia y podemos lograr un cambio entre todos. Y aquí le dejo esto. Yo recuerdo que cuando empezamos, antes de la última campaña, llegamos a distribuir entre todos 10 millones de ejemplares del periódico Regeneración, casa por casa. Y le decía yo a los candidatos,
porque además esto ayuda también para los jóvenes, para los que quieren dedicarse al noble oficio de la política. Les decía, sus tenis, su morral para los volantes, su gorra o su sombrero y 150, 200 casas diarias. Van a terminar agotados, van a dormir muy bien, pero sobre todo se van a sentir muy fuertes moralmente, porque se van a dar cuenta de que el pueblo está muy necesitado, como se decía en la Revolución, la frase de Madero, que es una frase bíblica: el pueblo tiene hambre y sed de justicia. En ningún lado cierran la puerta. No. Puede ser que hagan una mala cara. Sí, ya le escuché, ahí está. Déjemelo. Pero incluso hay hasta que apurarse, porque llega uno a una casa, qué bien que vino, casi, como las novelas de Mario Puzo, que tocaban la puerta y decía la curandera adentro: pasa, la hechicera ya te estaba esperando. Así, qué bien que estás aquí, siéntate, tómate algo. Y no se puede quedarse tanto tiempo. Muchas gracias. Y pues, el agua, el refresco, lo que inviten, pero aquí te dejo esto y adelante. Y otros, o sea, no, aquí no pierda tiempo, aquí todos estamos ya convencidos, sígale adelante, ya aquí ya no, siga adelante, ya nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Pero eso es de abajo hacia arriba. Ahora estoy escribiendo mi último libro como político en activo, porque ya me voy a retirar. Entonces, antes voy a dejar un libro y estoy haciendo pues un recuento de todos esos procesos que son de mucha utilidad. Le voy a dedicar el libro a los jóvenes, de todas las experiencias estas. Pero es fundamental la organización, informar, orientar, concientizar, organizar. Y si se necesitan o se requieren de muchas cosas, sobre todo perseverancia, no perder la fe. Cuando nos hicieron el segundo fraude, los menos convencidos o también ya cansados y muy informados de que iba a ser muy difícil que se lograra por la vía pacífica la transformación, en el segundo fraude había mucha desesperanza
desencanto, o sea, desolación. Muchos diciendo, no se va a poder, ya no lo vamos a lograr. Y yo escribí un libro entonces que se llama No decir adiós a la esperanza. Y fue por eso. Y me acuerdo que en ese libro hay un poema, un fragmento de un poema de Pellicer sobre Simón Bolívar, donde cuenta de que está Simón Bolívar enfermo en el Perú, en un catre, postrado, y llega un amigo que lo conocía. ¿Y ahora qué? ¿Va usted a hacer, don Simón? Entonces le contesta con loca pasión don Simón: triunfar, triunfar. Estando postrado, ¿no?, enfermo, eso se tiene que tener. Y fortaleza, y seguir adelante, y enfrentando adversidades, y estando bien con uno mismo, con la conciencia. Y seguir adelante, seguir luchando. Entonces, la organización es importante. Una vez cené con el obispo Méndez Arceo, de lo mejor. Ahí sí que, por eso me gustaría irme no al infierno, sino al cielo, para encontrarme a gente como don Sergio por allá. Y en la plática yo hablaba y hablaba y hablaba y hablaba de la necesidad de la organización, y me dice don Sergio: sí, fíjate que fue una gente pobrecita a ver a la Virgen, y le dijo: madre, no tengo para darle de comer a mis hijos, no tengo zapatos, no tengo para calzarlos, para la ropa. Dice don Sergio, ¿no? Por eso lo puedo decir. En aquel tiempo que la Virgen le contestó: organízate. Es muy importante la organización del pueblo y la revolución de las conciencias. Entonces, eso es lo que yo puedo. ¿Cómo se va a llamar este último libro, presidente? Lo estoy pensando porque. Pero no es el del humanismo ni el del. No, sí, viene un capítulo sobre el humanismo mexicano. Viene un capítulo sobre el humanismo mexicano, pero estoy haciendo un recuento de todo, porque metodológicamente tenía yo que decidir si, como ya había escrito, a la mitad del camino, pues era terminar con los últimos 3 años del gobierno y ya. Pero como ya va a ser el último libro en actividad política, que sí voy a seguir escribiendo, pero no para publicar pronto. Quiero hacer un libro que me va a llevar como 3, 4, 5 años. Es que ese pensamiento conservador es el que voy a hacer, pero ya retirado. Ese es un trabajo de investigación que me va a llevar mucho tiempo. Y además que no quiero publicarlo porque no quiero aparecer, una vez que yo me retire, en ningún acto
ni tener ninguna participación pública. Entonces, este libro nuevo, este último libro, que es un cierre de ciclo, son como apuntes finales. Este ya va a pues, traer un resumen de todo el proceso político que hemos llevado a cabo en el país, entre muchos, mujeres, hombres, millones de mujeres. Estoy escribiendo y me da sentimientos porque estoy recordando a los fundadores de Morena y les tengo que estar poniendo a quienes elaboraron los documentos básicos, es decir, la declaración de principios, el programa, ya muchos fallecidos, y les tengo que estar poniendo crucecitas de los que iniciaron. Entonces, pues es un proceso que llevó mucho tiempo y en ese libro hay un capítulo sobre el humanismo mexicano, que es lo que quiero proponer para que se conozca lo que ha sido nuestro proceso, o sea, cómo llamarle a este proceso, que tiene cuestiones muy generales que se han llevado a cabo en otras partes, pero también tiene cosas muy peculiares que tienen que ver con las características de México. Por ejemplo, es muy difícil que se encuentre un estudio que hable de el grave daño que causa la corrupción. No hay. Porque en la ciencia social siempre se pensaba que la acumulación de la riqueza se producía por la explotación de una clase sobre otra, de el burgués que explotaba al proletariado y que así se obtenía la acumulación de capital con una plusvalía que por la explotación del trabajador obtenía el dueño de los medios de producción. Bueno, eso es válido, sí, en lo general, pero en el caso de México, aquí la acumulación de capital tuvo que ver fundamentalmente con la corrupción. No estoy negando lo otro, pero aquí es muy difícil que se encuentre, los hay, a potentados, oligarcas, que no hayan hecho sus fortunas al amparo del poder público y mediante la corrupción. Entonces, esa es una peculiaridad. Lo otro, que además es algo que me llena de orgullo a todos los mexicanos, nuestra fortaleza cultural. O sea, nosotros somos herederos de grandes civilizaciones. Eso no todos los países lo tienen.
Entonces, lo que decía el maestro Bonfil, el México profundo, eso es lo que nos da un distintivo y explica mucho cómo somos los mexicanos. Y eso nos ha protegido siempre. Y luego otra cosa que tampoco tienen en otros países, o no en todos los países, nuestros dirigentes. No es fácil encontrar en otras partes del mundo a tantos dirigentes como Hidalgo, como Morelos, como Juárez, como Madero, como Villa, como Zapata, como Lázaro Cárdenas. Ahora sí que Guerrero. Se dice Leona Vicario, como se dice allá en el sureste. ¿En dónde lo vas a agarrar, primo hermano? Ya, vámonos ya. Y ya. Se está atendiendo lo del secuestro de migrantes en Matehuala. Se informó ayer, ya se encontraron a algunos, ya se tiene identificado el sitio, en fin, ya se está trabajando en eso. Hay un despliegue de la Guardia Nacional y esperemos pues rescatarlos. Originalmente se habla de 50 y son los transportistas de los choferes, sí, pero estamos en eso y ya no podemos decir más por razones obvias, pero se está trabajando y es esto, ¿no?, que lamentablemente se presenta, de que hay bandas que secuestran. Por eso también el llamamiento a los hermanos migrantes que no se dejen engañar, manipular por los traficantes, por los coyotes, por los polleros, que les dicen que si consiguen 5, 6 mil, 8 mil dólares, los van a poner en Estados Unidos, pero que tienen que atravesar por México. Corren muchos riesgos, muchos riesgos. Nosotros estamos cuidando el que se les respeten sus derechos humanos, pero también se tiene que saber que a veces se desconoce por nuestra lucha y también por la decisión del presidente Biden. Hay mecanismos, vamos a decir, legales para llegar a Estados Unidos que no habían antes. No habían opciones más que echarse a andar y atravesar México para llegar a Estados Unidos. Ahora se puede, desde el país de origen, hacer un trámite que lleva tiempo y estamos buscando que se acorte el tiempo, que no sea tan burocrático.
pero ya se logró que entreguen en esta primera etapa 400,000 visas de trabajo, permisos. Esto para Venezuela, para hermanos cubanos, haitianos, nicaragüenses y también para hermanos de Centroamérica. Entonces, se pueden hacer los trámites antes de salir del país en las embajadas de Estados Unidos. Ahí tienen que darles información sobre esto. Fue el compromiso que hicieron con nosotros los del gobierno de Estados Unidos, que sus embajadas en estos países iban a estar informando, porque existe un mecanismo electrónico, pero a lo mejor no se conoce o cuesta trabajo aplicar. Este trámite mediante esa plataforma, pero sí pueden ir a las embajadas de Estados Unidos en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, en todos los países donde haya embajada o oficinas de negocios, y ahí se les da esta información. Y nosotros vamos a seguir insistiendo con Estados Unidos para que este mecanismo se mantenga, y también estamos haciendo trámites para que se destinen fondos a ayudar a pobladores de comunidades, de pueblos, de ciudades, de países de América Latina, del Caribe, sobre todo jóvenes. Ya estamos nosotros destinando pues como $100 millones en programas de bienestar, y está funcionando nuestro plan, y el presidente Biden ya autorizó que se amplíen los recursos destinados para ayudar a los pueblos, y vamos a seguir insistiendo en esto Los mexicanos allá. para que no tomen el camino de la migración, vamos a decir, sin explorar, sin buscar la forma legal de hacerlo, porque están abiertas estas puertas, estos caminos. ¿Qué sucede en Matehuala? ¿Qué bandas están detrás? ¿Qué está pasando en Matehuala? Hay bandas que se dedican a eso, a secuestrar. Está atendiéndose el problema, y yo espero pues tener información pronto. ¿Mande? Sí, porque es la misma zona y ya van 2 o 3 casos. Se están investigando. Lo de Ecuador no se sabe todavía, porque apenas. ¿Cuándo? Ah, no sabía. ¿Y qué resolvió? En
disolver la Asamblea Disolver el Nacional Congreso. y convocar elecciones dentro de 6 meses. Sí, entonces no creo yo que haya inestabilidad y además no lo deseo. Ojalá y los hermanos ecuatorianos puedan resolver esto así, con este procedimiento. Si se va a convocar a nuevas elecciones, pues que participen todas las fuerzas políticas y no creo que haya violencia política. En el caso, vamos a estar pendientes de que se den enfrentamientos, pues ya nuestra embajadora ya seguramente está atendiendo a nuestros paisanos en Ecuador. Nuestra embajadora Raquel Serur, una maestra, filósofa, de lo mejor que tenemos, hablando del servicio exterior. Raquel Serur, ella está pendiente y vamos a darle seguimiento al proceso. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos, tengan bonito día, cuídense.